Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para otro vídeo lleno de chismes, análisis y sobre todo, mucha conversación. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un drama que ha resonado en las redes sociales y que honestamente, me rompió un poquito el corazón también. Como vieron en el título, vamos a hablar de la supuesta traición que sufrió Ander Zel por parte de Kerem Bürsin. Sí, el bombazo que sacudió el mundo de las telenovelas y por supuesto, a todos los fans de Love is in the Air. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a mi pequeño rinconcito de internet donde nos encanta charlar sobre las series, las películas, la vida de los famosos, y todo lo que nos mantiene al filo del asiento. Así que no te olvides de suscribirte al canal. Dale al botoncito rojo o activa la campanita para no perderte ningún vídeo y únete a esta comunidad de chismosos y amantes del entretenimiento. Me encantaría tenerte a bordo. Ahora sí, vamos directo al grano. El tema que nos ocupa hoy es algo que a pesar de haber pasado un tiempo, sigue generando controversia y debate, la supuesta traición de Kerem Bürsin a Ander Zel. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué indicios tenemos? ¿Es todo verdad o hay algo más en la historia? Vamos a desmenuzar toda la información, analizar las pruebas y, como siempre, dar mi humilde opinión. Prepárense porque esto se pone bueno. Para entender bien todo el asunto, primero tenemos que recordar un poco la historia de Hande y Kerem. Para aquellos que no estén familiarizados, Ander Zel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, conquistando a millones de espectadores con su historia de amor, sus paisajes impresionantes y por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. La serie nos contaba la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, dos personajes que aunque al principio se odiaban, terminan enamorándose perdidamente. Y como suele pasar en estos casos, la magia de la pantalla se trasladó a la vida real. Hande y Kerem, después de mucha especulación por parte de los fans y los medios, confirmaron su relación. Fue como un cuento de hadas hecho realidad para todos los que seguíamos la serie y nos habíamos enamorado de la pareja. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes, todo parecía perfecto. Nos hacían creer en el amor verdadero, en el para siempre que todos anhelamos. Y bueno, creo que todos nos encariñamos mucho con esta pareja. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus momentos cómicos y sus dramas desgarradores, resonó en espectadores de todo el mundo. La serie fue doblada a numerosos idiomas y transmitida en países de Europa, América Latina, Asia y África. Su éxito se debió en gran medida a la química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin, quienes lograron transmitir la pasión y el amor de sus personajes de manera auténtica y convincente. Los fans de la serie, conocidos como Senkalkam fans, se involucraron profundamente en la historia. Seguían de cerca cada episodio, analizaban cada gesto y cada mirada de los protagonistas, y especulaban sobre el futuro de la pareja. La serie generó un fervor inigualable con trending topics en redes sociales, fanfics, fanart y una comunidad online muy activa. Esta conexión emocional con la serie y con la pareja protagonista hizo que la posterior confirmación de su relación en la vida real fuera aún más emocionante y especial para los fans. La confirmación de la relación de Hande y Kerem fue celebrada como un sueño hecho realidad. Los fans se sentían partícipes de su felicidad y celebraron cada foto, cada declaración y cada aparición pública de la pareja. Creían en el amor que se había forjado en la pantalla y esperaban que durara para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y buenos deseos para la pareja. Los fans se sentían parte de una gran familia, unida por el amor a la serie y a sus protagonistas. Pero como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Y aquí es donde entra el drama. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se dejaron de ver juntos, dejaron de compartir fotos en redes sociales. Y como era de esperarse, los medios de comunicación y los fans comenzaron a especular sobre lo peor. Rumores de infidelidad, de discusiones, de diferencias irreconciliables, todo el mundo quería saber qué estaba pasando. La desaparición de fotos en pareja,
la falta de interacción en redes sociales y los comentarios crípticos de algunos allegados fueron los primeros indicios que alertaron a los fans y a los medios de comunicación. La prensa turca, conocida por su afán de exclusivas y su capacidad de seguimiento de la vida de los famosos, no tardó en encender las alarmas. Los rumores sobre una posible crisis en la relación de Hande y Kerem comenzaron a circular, y las especulaciones sobre las causas de esta situación se multiplicaron. Finalmente la noticia de la ruptura se hizo oficial. Ni Hande ni Kerem dieron muchos detalles, pero sí confirmaron que habían decidido tomar caminos separados. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado y entramos en el terreno de la supuesta traición. La confirmación de la ruptura generó una gran tristeza entre los fans. Muchos se sentían decepcionados y desilusionados, ya que habían invertido emocionalmente en la relación de Hande y Kerem. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a la pareja, de lamentos por el final de su historia de amor y de especulaciones sobre las causas de la ruptura. El silencio de Hande y Kerem sobre los motivos de su separación solo alimentó la curiosidad y la especulación. Empecemos con los rumores. Se corrió la voz, a través de diferentes fuentes, de que Kerem había sido infiel a Hande. Se mencionaron nombres de terceras personas, se hablaron de encuentros secretos. Todo esto, por supuesto, sin pruebas concretas. Pero como suele suceder, los rumores se propagaron como la pólvora, alimentando la especulación y la decepción de los fans. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no tardó en hacerse eco de estos rumores, publicando artículos y análisis sobre la posible traición. La prensa turca, en su intento de obtener la primicia, comenzó a investigar y a publicar diferentes versiones de los hechos. Algunos medios insinuaron la existencia de una tercera persona, una actriz o modelo conocida en el mundo del espectáculo turco. Se especuló sobre encuentros secretos, llamadas telefónicas y mensajes comprometedores. Otros medios se centraron en las posibles diferencias irreconciliables entre Hande y Kerem, como la incompatibilidad de agendas o las diferencias de personalidad. La falta de información oficial por parte de la pareja alimentó la especulación y la incertidumbre. ¿Qué indicios tenemos para creer en estos rumores? Bueno, aquí es donde la cosa se complica un poco. No hay pruebas contundentes, ni fotos comprometedoras, ni declaraciones directas de las personas involucradas. Todo se basa en lo que se ha llamado evidencia circunstancial. La evidencia circunstancial se convirtió en el centro de las discusiones en redes sociales y en los foros de fans. Se analizaron minuciosamente cada foto, cada gesto y cada publicación de los involucrados, buscando pistas y señales que pudieran confirmar o desmentir los rumores. Se crearon líneas de tiempo, diagramas y mapas de relaciones para intentar reconstruir la historia y descubrir la verdad. Sin embargo, la falta de pruebas concretas hizo que las conclusiones fueran siempre subjetivas y susceptibles a diferentes interpretaciones. Por ejemplo, se señaló la cercanía de Kerem con otras mujeres, especialmente durante eventos públicos y rodajes. Se habló de miradas, de gestos, de una supuesta complicidad que iba más allá de la amistad. También se mencionaron ciertos comentarios y indirectas en redes sociales, tanto de Kerem como de otras personas que podrían estar implicadas. Por supuesto, todo esto es muy subjetivo y susceptible a interpretaciones. La supuesta cercanía de Kerem con otras mujeres durante eventos públicos y rodajes se convirtió en uno de los puntos más debatidos. Los fans analizaron fotografías y vídeos, prestando especial atención a las miradas, los gestos y la interacción entre Kerem y otras personas. Algunos interpretaron estos detalles como prueba de infidelidad, mientras que otros argumentaron que eran simplemente interpretaciones subjetivas y que no había nada de malo en la amistad entre Kerem y sus compañeras de trabajo. La falta de contexto y la subjetividad de las interpretaciones dificultaron la obtención de conclusiones definitivas. Otro punto importante son las reacciones de Hande. Después de la ruptura, la actriz se mostró muy afectada. Se le vio en público con el semblante triste, evitó hablar del tema y, según algunos medios, se refugió en su familia y amigos. Aunque claro, es normal que uno esté mal tras una ruptura, independientemente de las circunstancias. La reacción de Hande después de la ruptura fue interpretada por muchos como una confirmación implícita de los rumores de traición. Su tristeza, su silencio y su aparente distanciamiento de Kerem fueron vistos como una evidencia de que había sufrido un gran dolor. Algunos fans especularon sobre las posibles razones de su tristeza, incluyendo la decepción, la humillación y la pérdida de confianza en su pareja.
La falta de declaraciones por parte de Ande alimentó aún más la especulación y el debate. En el mundo de las redes sociales, los fans de Ande expresaron su apoyo incondicional a la act. Riz criticando duramente a Kerem y a las supuestas terceras personas implicadas. Se crearon hashtags, se publicaron mensajes de ánimo y se compartieron fotos y vídeos que recordaban los momentos felices de la pareja. Es muy normal que los fans reaccionen así, sobre todo cuando se sienten decepcionados por sus ídolos. La reacción de los fans en redes sociales fue un reflejo de la profunda conexión emocional que tenían con la pareja. Se unieron en solidaridad con Ande expresando su apoyo y su cariño a través de mensajes, comentarios y publicaciones. La crítica a Kerem y a las supuestas terceras personas implicadas fue generalizada, y muchos fans pidieron explicaciones y justicia. Los hashtags creados por los fans se convirtieron en trending topics, y las redes sociales se inundaron de mensajes de ánimo y de solidaridad. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es Kerem culpable de haber traicionado a Ande? Pues honestamente no lo sabemos con certeza. No tenemos pruebas irrefutables que confirmen o nieguen la infidelidad. Todo se basa en rumores, en interpretaciones y en especulaciones. La falta de pruebas concretas ha sido el principal obstáculo para llegar a una conclusión definitiva sobre la supuesta traición de Kerem. Los rumores y las especulaciones han alimentado el debate, pero la verdad sobre lo ocurrido sigue siendo incierta. La ausencia de declaraciones oficiales por parte de los involucrados ha dificultado aún más la obtención de información verificada. Lo que sí podemos decir es que la ruptura entre Ande y Kerem fue muy dolorosa para ambos, y especialmente para Ande, según su comportamiento y su reacción a lo largo de este tiempo. El hecho de que la relación terminara de esa manera, con rumores de traición de por medio, seguramente añadió una capa extra de sufrimiento y decepción. El dolor de Ande, visible en sus expresiones y en su silencio, fue interpretado por muchos como una señal de que había sufrido una gran decepción. Los rumores de traición, aunque no confirmados, contribuyeron a la percepción de que la ruptura había sido especialmente dolorosa. La falta de explicaciones por parte de Kerem solo alimentó la especulación y la incertidumbre. Aquí es donde creo que entra el debate. ¿Hasta qué punto debemos creer en los rumores? ¿Hasta qué punto es válida la evidencia circunstancial? ¿Es justo juzgar a alguien sin tener pruebas concretas? Son preguntas difíciles de responder. Personalmente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por el morbo. Las vidas privadas de las personas son eso, privadas, y merecen respeto. Pero al mismo tiempo es inevitable que nos sintamos intrigados y que queramos saber qué pasó. El debate sobre la credibilidad de los rumores y la validez de la evidencia circunstancial se convirtió en el centro de las discusiones en redes sociales y en los foros de fans. La falta de pruebas concretas hizo que las opiniones estuvieran divididas. Algunos defendieron la necesidad de ser cautelosos y de respetar la privacidad de los involucrados, mientras que otros argumentaron que la evidencia circunstancial era suficiente para sospechar. La cuestión de la justicia y el derecho a ser juzgado sin pruebas concretas fue objeto de debate. Creo que lo más importante es recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que, muchas veces, las razones de una ruptura no son tan sencillas como una simple infidelidad. Puede haber muchos factores involucrados como diferencias de personalidad, falta de comunicación, incompatibilidad de intereses, etc. Es posible que Kerem y Ande simplemente ya no fueran felices juntos, y que la ruptura fuera lo mejor para ambos, independientemente de lo que ocurriera en el camino. La complejidad de las relaciones sentimentales y las múltiples razones que pueden llevar a una ruptura fueron destacadas por muchos. Se argumentó que la infidelidad, aunque sea una causa común de separación, no es la única. Las diferencias de personalidad, la falta de comunicación, la incompatibilidad de intereses y la evolución individual de cada persona pueden influir en el final de una relación. La posibilidad de que la ruptura fuera lo mejor para ambos, independientemente de lo que hubiera ocurrido en el camino, fue una conclusión a la que llegaron muchos. En fin, la verdad sobre lo que realmente sucedió entre Ande y Kerem probablemente nunca la sabremos con exactitud. Lo único que podemos hacer es especular, analizar y, sobre todo, respetar la privacidad de ambos. La incertidumbre sobre la verdad de lo ocurrido ha generado una sensación de frustración en muchos fans. La imposibilidad de saber con certeza lo que pasó ha hecho que las especulaciones continúen. La necesidad de respetar la privacidad de ambos ha sido un factor importante para evitar la invasión mediática y las conclusiones precipitadas.
Así que, resumiendo, en este vídeo hablamos sobre la supuesta traición de Kerem Bürsin a Hande Erçel, analizamos los rumores, las pruebas y las posibles consecuencias. Llegamos a la conclusión de que no tenemos pruebas concretas, pero sí mucha especulación y un gran drama. El resumen del vídeo destacó los puntos clave de la discusión: la supuesta traición, los rumores, la falta de pruebas concretas y el drama que se generó. Se hizo hincapié en la incertidumbre y en la necesidad de respetar la privacidad de los involucrados. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos tenido una buena conversación sobre este tema. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por compartir conmigo sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus pensamientos sobre el tema, sus teorías, sus puntos de vista. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem fue infiel? ¿Creen que hay algo más detrás de esta historia? Cuéntenmelo todo. La invitación a la interacción con los fans y la pregunta sobre las teorías y opiniones personales fueron los últimos puntos del vídeo. Se animó a los espectadores a compartir sus pensamientos y a participar en el debate. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. El cierre del vídeo incluyó los agradecimientos, la petición de me gusta y la invitación a suscribirse al canal. El saludo final marcó el final del vídeo.